a casa y añaden heredad a heredar hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Y luego otra vez, ahí tiene un signo, ¿verdad? Pero luego cuando se expresa uno así por el micrófono truena bien feo, pero en realidad pues dice, ¡ay! ¿Verdad? Y luego dice el verso 11, ¡ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino, ¿los qué? Los enciende. Fíjense bien, llevamos dos, ay. Ahora el versículo 18, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con yudas de carreta. Llevamos tres. Y luego el 20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos? 4. Y luego, versículo 21, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Cuántos llevamos? Y luego el 22, ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. ¿Cuántos llevamos? Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias porque nos permites estar reunidos hoy en este día. Gracias, Señor, porque reconocemos que tú eres Dios y que sin ti no podemos hacer nada. Te pido, Señor, que me dirijas, que pongas palabras en mi boca para que seas tú, Señor, hablando a la vida de los que estamos aquí reunidos y no yo, para que seas tú dirigiéndonos a través de tu Espíritu Santo y que nos guíes a la verdad conforme a tu palabra. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, hermano, dando gracias al Señor. Dice la palabra de Dios, acabamos de leer Isaías, y aunque leímos algunas porciones, podemos darnos cuenta de que Isaías estaba haciendo una observación en el pueblo. Y qué buena información, hermano, qué buena visión estaba teniendo Isaías. Y qué buena información tenía Isaías acerca de cómo era el pueblo. Ahora les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Isaías estaba mal en lo que estaba diciendo del pueblo? A ver, contésteme. No. ¿Ustedes ven algo malo en que Isaías diga, ay de los que a lo malo le dicen bueno? O ay de aquellos valientes para beber vino. ¿Ustedes ven algo de malo ahí? Ya no contestaron. Si ven algo de malo ahí, ¿está mal lo que Isaías está viendo o está bien? Está bien lo que Isaías está viendo, porque era una verdad. El pueblo estaba descarriado, el pueblo vivía bajo iniquidad
el pueblo vivía embriagándose, el pueblo vivía en injusticia, el pueblo estaba apartado de Dios, el pueblo a lo malo le llamaba bueno, a lo bueno le llamaba malo, etcétera, etcétera. Y Isaías hizo una observación de lo que estaba sucediendo y de lo que él veía. Ahora estamos leyendo el capítulo 5, amén. Pero en el capítulo 6 va a suceder algo. Capítulo 5, estamos viendo expresiones de Isaías acerca de él mismo o acerca de los demás. Acerca de los demás. Pero en el capítulo 6 las cosas van a cambiar. Chéquese usted. ¿Cuántas veces dijo Isaías, al menos de las que leímos, dijo, ay de aquellos? ¿Las contaron? ¿Cuántas? 6. Pues hay una séptima. Vamos a leer Isaías capítulo 6, verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y aquí viene a donde quiero llegar. Verso 5. Entonces dije, ay, otra vez, con ese ¿cuántas llevamos? Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Señor de los ejércitos. Si ustedes notan, Isaías vivía una vida en el capítulo 5, pero en el capítulo 6 la historia cambia. ¿Por qué la historia cambia? Porque Isaías tuvo un encuentro con el Señor. Y en su vida pasada, pues Isaías veía el pecado de todos, menos el de él. En su vida pasada, Isaías veía las injusticias de todos, menos las de él. Y en su vida pasada, Isaías estaba diciendo, ay de los que son de labios inmundos. Pero ahora, cuando tiene un encuentro en el capítulo 6, ahora no dice, ay de aquel por pecador, ay del otro por borracho, ay del otro por... Ahora dice, ay de mí, ay de mí. Ay de mí, que ahora sí lo dice, que soy de labios inmundos. Y aún siendo de labios inmundos y habitando entre un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Entonces, hermano, realmente la observación que nosotros tuvimos en el capítulo 5, aparentemente no tiene nada de malo, y Isaías tiene toda la razón. Isaías tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque así era el pueblo. Era pecador, era de labios inmundos, estaba apartado de Dios. Pero el problema es que él no se había considerado. Cuando nosotros llegamos al capítulo 6 y él vio al Señor, escúchame bien, esto no es cualquier cosa. Cuando alguien acude a este lugar, puede venir con sus propias expectativas.
en otras de las veces puede venir predispuesto porque él se considera a sí mismo el dañado. Y puede venir a este lugar justificándose de que algo le hicieron. Alguien pudiera estar diciendo en este momento, es que si a mí no me hubiera pasado aquello, es que si yo no hubiera tenido una madre alcohólica, es que si yo no hubiera sido abusado de niño o de niña, mi vida fuera diferente. Y podemos estar en este lugar auto justificándonos. Nos pudiéramos estar justificándonos en este momento y decir, ¿sabes qué? Es porque yo viví esto, es porque yo viví lo otro. Y pudiéramos estar volteando alrededor y encontrar culpables en todos lados, y por esas cosas es por la que yo vivo de esta manera. Y así vivía Isaías. Isaías vivía en esa condición. Pero un día vio al Señor sentado en su trono y vio que los ángeles le adoraban de una forma impresionante y que los ángeles le cantaban diciéndole: santo, santo, santo es el Señor. Isaías se espantó porque se dio cuenta que había vivido una vida muy cómoda, culpando a los demás. Ay de aquel, y ay de aquel, y ay del otro, y ay del otro. Pero cuando vio al Señor, su vida cambió, hermanos. Y ya ni siquiera se acordó de los demás. Ahora decía: ay de mí, porque estoy cara a cara con el Señor y soy un pecador. Y fíjate lo que dice el capítulo 6. Voy a leer otra vez el 5 y luego el 6. Entonces dije, fíjate, cuando vio al Señor y vio su santidad, su majestad, su poderío, él dijo, entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto te tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio ¿qué? Tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién iré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hasta ahí, verso 8. Si tú notas el contexto, hermano, por eso es muy importante, fíjate bien. Leímos primero el capítulo 5 y después leímos el capítulo 6, pero es importante el contexto porque en el capítulo 5 Isaías se expresaba de una forma y en el capítulo 6 su vida es transformada y ahora se expresa de otra forma. En el capítulo 5 volteaba a ver a su alrededor y él se consideraba justo delante de los demás. Pero en el capítulo 6 ahora dice: ay de mí, porque ahora entiende que él también era contado por uno de tantos pecadores. Y como era de labios inmundo, dice la Biblia que uno de los ángeles voló hacia él y tocó sus labios y le dijo: he aquí que es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después de ahí, ¿sabes qué sucedió? Escuchó la voz de Dios que le dijo: ¿a quién iré?
¿A quién enviaré? Perdón. ¿Y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y Isaías contestó diciendo: he aquí, envíame a mí. Pero ¿a quién, hermano? ¿A quién iba a ir Isaías? ¿A los justos? Si no veía ningún justo, ¿a quién iba a ir Isaías? ¿Sabes a quién iba a ir? A predicarle. Iba a ir a predicarle a aquellos de los que en algún momento dijo: ay de este borracho, porque ni sabes lo que te espera. Ay de este mentiroso, porque ni sabes lo que te espera. Ay de aquel, ay de ahora iba a ir a ellos, pero no a decirles: estás condenado. Ahora iba a enviar, iba a ir él a mostrarles la justicia de Dios. Entonces, es muy fácil, hermano, es muy fácil en nuestras vidas personales ser sabios en nuestra propia opinión. Es muy fácil creer que todos están mal y que nosotros estamos bien. Es muy fácil expresarse creyendo que nuestro caminar es correcto. Pero aún la Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Yo puedo creer que como camino muy bien, que soy buena persona. El injusto es aquel, el malo es aquel. Y cuando yo me considero a mí mismo, yo me considero bien, con mis detalles, pero bien. Y caemos en el error. Inclusive llegamos a pensar que nosotros, el que es soltero, llega a pensar y decir: no, pues es que yo soy alguien bien y me merezco algo bien. Pero en tu propia opinión, si tú te encuentras a alguien afuera, digamos que te encuentras a alguien drogado afuera, y si tú le preguntas si él quiere ir con Dios, él quiere ir con Dios. Y si tú le preguntas que si se considera malo, él va a decir que no, va a decir: pues me drogo, pero yo no soy malo. Y así vivimos como seres humanos. Pero si tenemos un encuentro con Dios, nuestra vida va a cambiar. ¿Por qué tú puedes ver personas que venimos a la iglesia y que no ha habido un cambio? Porque muy probablemente la persona no ha tenido un encuentro con Dios. Porque cuando alguien tiene un encuentro con Dios, su vida cambia, hermano, y cambia para bien. Porque no ve su encuentro con el Señor, no lo ve como cosa sencilla, no lo ve como algo desechable, lo ve como algo eterno. Entonces, si yo veo a alguien en la calle, no voy a llegar a condenarlo. El día de ayer estábamos sentados con con un chavo que me ayuda, y dijo él: estoy aquí con ustedes, dice, y siento una paz.
Y dijo, yo quisiera conocer a Dios. Y cuando estaba diciendo eso, dice, mira, estoy diciéndoles esto y hasta se me enchina la piel. Y se le empezaron a rizar los ojos, porque se le querían salir las lágrimas. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera un concepto muy diferente y yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues es que tú eres un drogadicto, tú dice la Biblia que los pecadores se van a ir al infierno. Lo mato. Pero cuando has tenido un encuentro con Dios, siempre te vas a considerar a ti mismo en el aspecto de que sabes que aunque no estés en esa situación o en esa circunstancia de aquella persona, puedes llegar a estarlo. Cuando Isaías se dio cuenta que él podía ser el alcohólico, el mentiroso, el ladrón, se dio cuenta que se ocupaba alguien que le dijera algo diferente de lo que todos veían, que había un redentor, un Señor que podía quitar la culpa, quitar su pecado, así como limpiaron la culpa de Isaías y como perdonaron su pecado. Él sabía ahora que había alguien que podía quitar la culpa del pueblo y perdonar su pecado y sanar sus heridas. Mira, hermano, hoy en este día, en esta predicación, yo te voy a revelar algo, hermano. El pasaje de Isaías, el capítulo 6, versículo 5 han sido clave en mi vida personal. Es un pasaje que en su momento Dios, en su momento Dios habló a mi vida. Y yo me identifico con Isaías, porque cuando yo vine al templo por primera vez, no, hermano, y cuando yo escuchaba lo que estaba diciendo el pastor, yo decía, eso le queda a aquel. Dice por ahí un hermano, sin decir marcas, eso le queda a aquel. Esto le queda al otro. Aquel fue el que hizo aquello. Y hasta ganas de invitarlos, pero para que escucharan que ellos tenían la culpa de todo. Y cuando de repente, hermano, a través de la predicación, yo escuché que yo era un pecador, hermano, caí rendido. Y se me olvidó, así te lo digo, se me olvidó todo el daño que me habían hecho, hermano, y los que me habían dañado. ¿Y sabes qué quería hacer? Correr a buscarlos, a los que me habían dañado, no para culparlos porque no los podía ver ni en pintura. Quería correr a buscarlos para abrazarlos y decirles, he tenido un encuentro con el Señor. Y así como Él me perdonó, el Señor te puede perdonar. Y sabes, hermano, me identifico con Isaías porque ahora andaba por todos lados. Y hasta el día de hoy, hermano,
yo soy del pensamiento que si alguien trabaja contigo, gánalo para Cristo. Si hay forma de entablar una conversación con él o con esa persona, gánalo para Cristo. Hace poco tiempo nos encontramos una señora y le dije, y para San Juan de Abajo pues se ocupa, mucha gente ocupa RAI. Y iba con mi esposa, iba caminando una señora ya grande de edad y le dije a mi esposa, dile que si quiere RAI. Ya nos paramos, sí quiso el RAI, se subió y en el transcurso pues es un tramito chiquito, pero en ese tramito no podía como que predicarle el evangelio. Y le dije, señora, yo sé que me acaba de conocer y yo la acabo de conocer, pero fíjese que me cayó muy bien. Iba plática y plática la señora. La invito a comer, hermano, una desconocida, hermano. Pero ya con el propósito de predicarle. ¿Y sabes cuál es el error que hemos cometido ya como iglesia nosotros? Que nos creemos autosuficientes y podemos hablar de todo, de trabajo, de economía, de deporte, de tantas cosas, pero ya no predicamos el evangelio. Ya no lo predicamos porque creemos que ya llegamos y ahora sí podemos, como creemos que ya llegamos, hacemos ese tipo de expresiones. Ay de aquel, porque es bien hipócrita. Ay de aquel, porque hace esto y hace el otro. Pero ¿sabes algo, hermano? Una realidad que yo he vivido, pero así te lo digo, una realidad personal. Yo sé que a muchos yo no les caigo bien. Y no les caigo bien por la forma de expresarme tal vez, pero yo prefiero hablar la verdad y decirla con sinceridad y no expresarme mal de ti, que eres mi hermano, o mal de alguien que es una persona a quien yo amo. Y si eso se considera como algo mal, está bien, pero la realidad, hermano, es que al menos eso no lo vas a ver de mí. No vas a ver que yo me exprese mal o que te ande condenando, o que te ande, por ejemplo, yo hermano, si tú te fijas, aún si publicas algo en el Facebook, porque yo veo muchos comentarios de muchos hermanos de muchos lados, hermano, y que dicen, no, pues esto y lo otro y los hermanos y que se fueron y que hicieron y que deshicieron y puras tiradas, hermano. O publican a veces en los estados cosas, hermano, como tirando o ofendiendo a los demás. Hermano, si vamos a publicar algo que sea de bendición, pon cosas que bendigan a los demás, pon cosas sin insultar a los demás, pon cosas que sea una palabra y a veces también, así como he leído ese tipo de comentarios, he leído comentarios de hermanos que ponen versículos que han edificado mi vida, hermano. Versículos que publican, que los ponen, hermano, que son edificantes. Y otros, hermanos, son notables que son solamente para tirar, para no decir las cosas así de frente, pero decirlas a las espaldas. Porque nos consideramos que ya llegamos, que estamos bien. ¿Y quién puede cambiar esa mentalidad, hermano? Solamente el Señor. Pero ¿por qué llegamos hasta ese punto, hermano? Llegamos hasta ese punto porque hemos dejado
de evangelizar, hemos dejado la oración, hemos dejado el ayuno, hemos dejado todo, hermano, lo que nos edifica. Y por eso las expresiones son de esa forma: ay de aquel, y ay de este, y ay del otro. Pero nunca decimos: ay de mí, que si el Señor viene y me encuentra en esa condición, odiando a mi hermano, criticando al drogadicto, ay de mí, porque no me voy con el Señor. Porque la Biblia dice que aquel que se expresa de esa forma, el Señor lo ve como un homicida. Como un homicida. Ahora yo estoy exponiendo mi propia experiencia, porque eso fue lo que yo hice. Y si tú me preguntas al día de hoy, entonces hoy todo lo que tú dices, ¿estás bien? No. Todo lo que tú haces es correcto, no, porque me puedo equivocar. ¿Por qué te digo que este pasaje marcó mi vida? Mira, hermano, después del llamamiento, del encuentro que tuve con el Señor, fui con mi familia, pero mi familia no estaba dispuesta a recibir lo que yo había conocido. Y empecé a ir con personas que estaban dispuestas, porque siempre hay personas dispuestas. Acuérdate, no echen las perlas. Y me encontré con una persona y me empezó a escuchar y yo estaba bien emocionado. Pero después me recetó, porque yo iba empezando, y me dijo él: ¿y tú cómo sabes que Dios ya te perdonó? ¿Tú cómo sabes que Dios ya quitó el pecado de tu vida? No, hombre, hermano, en vez de evangelizarlo yo a él, él me evangelizó a mí y me retornó para atrás. Y ahí voy en el camino, diciéndole a Dios: sí, cierto. Y yo cómo sé, Señor, que tú ya me perdonaste. Y yo cómo sé que tú ya quitaste el pecado de mi vida. Y yo ando diciendo que tú puedes perdonar, y quién sabe si me hayas perdonado a mí. Y cuando llegué a la casa, agarré mi Biblia, una Biblia que me había regalado un hermano, y le dije a Dios: si tú me estás escuchando, contéstame, Señor. Yo quiero saber si tú ya me perdonaste, porque yo ya había entendido, después de lo que te dije, que yo había ofendido a Dios. Y abrí la Biblia, y cuando abrí la Biblia me cayó en Isaías capítulo 6, versículo 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Este pasaje tiene como 8 años que el Señor me lo dio, y me dio una respuesta, hermano, a mi duda. Y es por eso que nunca se me ha olvidado lo que el Señor habló a mi vida. He aquí que es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Lo que eras allá, ahora eres nueva criatura, porque yo he quitado tu pecado. Pero hay quienes podemos estar aquí todavía culpándonos de algo que hicimos.
Y lloramos amargamente porque creemos que Dios no nos ha perdonado o que Dios no puede perdonar ese pecado, pero Dios puede perdonar ese pecado. Y hay quienes estamos aquí y todavía creemos que los demás tienen la culpa de la vida que llevamos, porque si ellos no fueran tan malvados, nuestra vida no sería la que es. Y vivimos oprimiéndonos por lo que los demás hacen o nos hicieron y no podemos avanzar. Pero la respuesta de Isaías al momento, al llamado del Señor fue: aquí, Señor, envíame a mí. ¿Buscas a alguien que vaya a los perdidos? Envíame a mí. Anteriormente estaba para juzgarlos y criticarlos, pero hoy mándame a mí. Isaías es conocido como el profeta, hermano, mesiánico, porque fue el que más habló acerca del Mesías, de Cristo. Y ese envíame a mí no es cualquier cosa, porque la historia marca que Isaías murió siendo aserrado, es decir, lo partieron por mitad con una cegueta, hermano. Ese envíame a mí va a costar desde el momento que tienes un encuentro con Dios. Ese envíame a mí va a dejar la comodidad, porque es cómodo vivir diciendo: ay de aquel y hay de aquel y hay de ti y hay de mí, hay de aquel que no se congrega. Pero tú vives afanado con tu trabajo, yo vivo afanado con mi trabajo. No hay chance de predicarle a nadie porque pues se pierde la economía. Pero hay de aquel. Es fácil vivir una vida cómoda, es fácil venir, predicar, es fácil venir, cantar, es fácil venir, congregarse, aguantar aquí al pastor que ya me aburrió unos 40 minutos, es fácil. Y me voy considerándome que estoy bien porque vine al servicio. Pero Isaías no, y con esto voy a ir concluyendo. Isaías no, porque en el momento que vio la gloria de Dios, su vida no volvió a ser la misma. Si nosotros pudiéramos, hermano, a mí se me queda mucho un pasaje del Evangelio de Juan, en donde después de que el Señor fue crucificado y resucitó, el Señor les dice, cuando se vuelve a encontrar con los discípulos, les dice: y en aquel día ustedes no me dirán nada. Porque a veces decimos: si yo tuviera al Señor cara a cara, yo le diría esto y yo le diría. No, hermano, pero su gloria es tan grande que cuando ves a Dios cara a cara, o cuando lo veamos cara a cara, no vamos a poder decir nada, hermano, porque va a ser un impacto. Va a ser un impacto. Por eso dijo el Señor: en aquel día que ustedes me vean, no diréis nada, ni dirán nada. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, tu vida es cambiada, hermano, y nunca más vuelve a ser la misma. Y como es cambiada y nunca más vuelve a ser la misma, el que tiene un encuentro con Dios no puede estar quieto, no puede estar haciendo como que nada está pasando, porque sabe y entiende la demanda que tiene delante de él. Toda la vida de Isaías cambió, y así Dios quiere que tu vida cambie. El que fue perjudicado por alguien en su momento, perdónelo. Venga a Dios, busque a Dios, deje que Dios transforme su vida, y no solamente la suya, la de su familia. Venga a Dios y dígale como Isaías: ay de mí, Señor, ay de mí, porque ¿qué estoy haciendo para ti? Ay de mí, Señor,
Porque todo este tiempo había creído que estaba bien, pero ahora comprendo que no estaba bien. Ay de mí, porque cuando peleaba con el esposo, yo creía que él tenía la culpa de todo. No, pues es que tú, y es que tú. Pero ay de mí, porque yo fui piedra de tropiezo también, porque nunca di buen testimonio. Ay de mí, Señor, porque yo creía que el hacer lo que sea con mis hijos y dejarlos hacer lo que fueran, yo creí que estaba bien, que al cabo dije que al cabo, pues al rato se va. Pero ay de mí, Señor, porque no he hecho las cosas correctamente. Ay de mí, Señor, porque he pesado en una balanza que se inclina más a mí y me he considerado mejor que los demás. Ay de mí, Señor. Ay de mí, Señor, porque he creído que todo mundo está mal y que yo estoy bien. Ay de mí que vi la necesidad de alguien y no fui a la necesidad porque estaba ocupado en el trabajo. Ay de mí, Señor, que vi a alguien con la necesidad de ayudarle y pudiéndole ayudar no le ayudé. Y eso que me considero cristiano, ay de mí. Ay de mí, Señor, porque he caminado en injusticia. Ay de mí. Ay de mí porque he descuidado mi relación contigo, porque no me quebranto como me quebrantaba, porque no te busco como te buscaba. Ay de mí. Ay de mí, que creo que porque he llegado a algún lado soy alguien o soy algo, pero ay de mí. Si no me doy cuenta que te he dejado. Póngase de pie, hermano. Y te hago una pregunta para orar. ¿Cuántos de nosotros